Bueno, vamos a arrancar con la unidad, sería la cuarta, el tema de derivadas, que es lo que sigue luego de haber visto las herramientas que hacen falta para poder eh, trabajar con las derivadas y entender en sí los conceptos, que es básicamente límites, es lo más importante. De hecho, muchos ponen el límite como la piedra fundamental del cálculo porque ya van a ver después con las integrales que también son un límite en resumen. Entonces es muy importante, a pesar de que muchas veces no se le da tanta importancia como las derivadas o las integrales, que son como una aplicación, si se quiere, de los límites. Pero bueno, luego de haber visto entonces límites y el concepto de continuidad, que también es muy importante en lo que hace al análisis de funciones, estamos en condiciones de arrancar con las derivadas. Bien, voy a correr esto un poco más acá. Digamos, el concepto de derivada, o sea, la herramienta, por qué, cómo surgió históricamente, bueno, para dar solución a dos problemas que había en la antigüedad, que aparentemente en primera instancia parecen no estar relacionados, pero ya van a ver que son las dos caras de una misma moneda. Uno era hallar la recta tangente a una curva. Ya voy a explicar bien eso, que es un problema más bien geométrico este. Y el otro era un problema de física, digamos, calcular la velocidad en cada instante de un móvil. Vamos a ver que estas dos cosas están relacionadas y se pueden obtener a partir del concepto de derivada. Y después, bueno, se aplica a infinidad de cosas en ingeniería, es como una de las herramientas fundamentales de todas las ramas de la ciencia en general. Eh, Bien, arranquemos viendo la cuestión esta del problema de la recta tangente, que al ser algo geométrico, digamos, es una buena introducción, ya que utiliza el concepto de funciones y permite construir desde ahí. Entonces, lo primero que me va a interesar a mí es obtener algo, hacer una cuenta, digamos, que me dé una noción del cambio que experimenta una función, cuánto cambia. Cuando me refiero a cuánto cambia, me refiero básicamente a cuánto se modifica su valor de coordenada i, ¿sí? Cuánto aumenta, como ser en este caso, o disminuye si la recta o la curva fuese hacia abajo. Entonces veamos, yo acá tengo una función, por simplicidad se arranca analizando una función lineal, una recta. Entonces voy a analizar lo que pasa en un dado intervalo de la variable independiente x, ¿sí? Acá tengo mi primer punto x1 y x2. Entonces quiero ver cómo cambia, cuánto cambia la función al pasar de x1 a x2. Yo veo que la imagen de x1 corresponde con este punto, el i1, y la imagen de x2 corresponde al punto de coordenada i2, ¿sí? Entonces cuando yo pasé de x1 a x2, la función aumentó de i1 a i2, por ejemplo, de 2 a 5, supónganse. Bien, hay un número que me va a interesar, una cantidad que me relaciona eso. ¿Cuánto cambia i respecto al intervalo que yo tomé acá en el cambio en x, en la variable independiente? Eso lo puedo obtener a través del siguiente cociente. Yo hago el cambio, el delta, digamos, la variación que hubo en i, que no es otra cosa más que hacer i2 menos i1, eso me da esto, dividido el cambio en x, x2 menos x1. Esa cantidad se la llama m y representa la pendiente que tiene esta recta. La pendiente me da una idea de la razón de cambio. Y acá a ver si podemos hacer también un breve repaso, pero bueno, para no entrar por ahora con el tema del detalle geométrico, de la tangente del ángulo, etcétera, por ahora vamos a tener la noción de que esto representa
cuánto cambió mi función, ¿sí? Me da una noción de eso. Si yo tengo un m, una pendiente grande, quiere decir que la función experimentó un gran cambio, ¿sí? ¿Cómo sería eso? Una m grande me implica que, por ejemplo, para un mismo delta x, una misma variación en x, yo tengo que el I, la imagen, aumentó mucho más. Sería una recta más empinada y por lo tanto su pendiente, su inclinación sería mayor. Entonces ven que tiene sentido definir esto así. Bien, después vamos a ver que está relacionado con el ángulo que forma esa recta con el eje horizontal, ¿sí? A mayor ángulo, mayor pendiente. Bien, veamos lo siguiente. Sea una curva C, ¿sí? La gráfica esta, de ecuación y igual a f de x. Esta es la función f de x, una función genérica. Y lo que vamos a hacer es ver, de analizar un primer punto, de coordenada A y coordenada y f de A, ¿sí? A través de la función yo veo su imagen. Y me voy a desplazar una cantidad de x hacia la derecha y voy a averiguar la imagen acá. La imagen de x va a ser f de x, ¿sí? Voy a llamar al punto P, el punto este sobre la gráfica de la función, y a este punto Q. Y lo que voy a hacer es trazar una recta entre esos dos puntos. Esa recta corta la función en dos puntos, o más puede cortarla, pero por lo menos dos puntos. Ese tipo de recta, una recta que corta a una curva en dos puntos, se le denomina recta secante. Y acá yo voy a querer hacer, digamos, algo así como con lo que arranqué acá, con la noción esta de pendiente que me da una noción del cambio. En este caso estaba analizando una recta, pero acá estoy analizando el cambio que experimentó esta función, que es una curva, a partir de la inclinación que tiene esta recta, que corta la función en esos dos puntos, entre esos dos valores que me interesan a mí. Entonces voy a hacer la misma cuenta que había hecho acá, la resta de los valores correspondientes de i, que en este caso son los f de x, este es f de x y este es f de a, entonces hago f de x menos f de a, dividido x menos a, ¿sí? Este cociente me va a representar la pendiente de esta recta que yo les dije que se llama recta secante. Y esto me da una noción del cambio, ¿sí? Cuánto aumentó o cuánto disminuyó la función en este dado intervalo, cuando yo me moví desde A hasta X. Ahora, si lo que a mí me interesa es encontrar algo así como cuánto cambia la función puntualmente en un punto, fíjense lo que voy a hacer. Si yo acerco el punto Q este al punto P, lo voy acercando, la función esta me va a ir dando una noción como más precisa de ese cambio puntual que experimenta la función, hasta llegar al límite en el que yo junto estos dos puntos acá. Cuando eso pasa, esta recta, que era la que yo tenía, que era secante, que la cortaba en dos puntos a la función, en el extremo en que este punto Q se pega acá al punto P, la recta esta queda tocando a la curva en ese solo punto. Ese tipo de recta se llama tangente. La tangente es una recta que toca en un solo punto a la curva. Y tiene sentido pensar justamente que al pegarse el Q acá, ¿sí? Al tender el X este a la A, yo lo que estoy teniendo es una noción de cuánto cambia la función, pero puntualmente, en un instante dado. O sea, acá después tienen tiempo, va a ser en un instante la- el cambio instantáneo que experimenta esta curva, ¿sí? Ya no va a ser en un intervalo de X, sino que va a ser en cada punto. Yo voy a tener una recta tangente que me va a dar una idea de cuánto cambia puntualmente la función.
¿Y qué herramienta tengo justamente para hacer eso de mover algo y hacerlo tender a otra cosa? El límite. Yo puedo lograr que el punto Q se acerque al punto P simplemente si hago tender acá. Este es X, este es A, perdón, y este es X. Simplemente si tomo el límite cuando X tiende a A. Es lo que estoy haciendo acá. Límite cuando X tiende a A de el cociente este que tengo, que me da la noción de cambio. F de X menos F de A sobre X menos A. Y esto va a representar de vuelta la pendiente, la inclinación de la recta tangente ahora. ¿Sí? El de la tangente es cuando tengo el límite. El de la secante es cuando no tengo el límite. Me da una variación, una, una pendiente ante una variación finita. ¿Sí? En cambio, la pendiente de la recta tangente con el límite este me da una noción de la variación de la curva puntualmente. Eso es la noción de derivada aplicada a esta cuestión geométrica, que fue una de las que la hizo nacer, digamos, al concepto. Veamos un ejemplo de cómo calcular. Van a ver que no tienen que asustarse por esto es simplemente una cuenta. Yo tendré mi función, qué sé yo, x al cuadrado, por ejemplo, y bueno, tendré que hacer f de x menos el f del a. Es un valor en el cual yo quiero calcular la pendiente de la recta. Y tengo que hacer esta cuenta que es un límite, en última instancia, que es algo que ya sabemos resolver con las propiedades de los límites, salvándolos si hay indeterminaciones, pero la pendiente de la recta esta la obtengo haciendo un límite, que es algo que ya se sabe. Esto, por las dudas, está en el libro, esto sigue siendo el capítulo 2, en la página, perdón, en la página 143. Ahí arranca esta sección que se llama derivadas y razones de cambio. Arranca con lo que es la pendiente de la recta tangente, esta que les conté, y después cómo la tangente, la secante tiende a la recta tangente cuando yo tomo el límite este. Acá está el límite, que es la definición de la pendiente de la recta tangente. Y bueno, acá está un poco lo que les voy a seguir comentando y algunos ejemplos. Vamos a hacer este ejemplo mismo. Lo vamos a hacer, acá lo tengo hecho. Por ejemplo, yo teniendo esta herramienta puedo responder al siguiente problema, que me pide hallar la ecuación de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrado. ¿Sí? Este es mi f de x. ¿Sí? X al cuadrado. Una parábola, algo sencillo. En el punto de coordenadas 1, 1. Recuerden, cuando está dado así en forma de par ordenado, esto me representa un punto en el plano, coordenada x, 1 y coordenada y 1. Entonces, lo que yo quiero, me estoy medio saltando hacia el final, pero básicamente para que ustedes se hagan la imagen en la cabeza. La función que tengo es una parábola, igual a x al cuadrado, centrada ahí en el origen. Y lo que yo quiero allá, lo que me están pidiendo acá es la ecuación, me pide más que la pendiente. Este ejercicio está bueno porque es completo, pero en particular me interesa la pendiente de la recta tangente a esta parábola en ese punto, en el punto 1, 1. En el punto 1, 1 acá yo voy a hallar la pendiente, es decir, la inclinación que tiene la recta esta, que es tangente a la parábola. Recuerden que la recta tangente la tengo que hacer de tal modo que toque en un solo punto acá a la curva, a la parábola en este caso. ¿Sí? Entonces yo voy a hallar la ecuación de esta recta. Para encontrar la ecuación, lo primero que voy a tener que hacer es hallar la pendiente de esta recta. Recuerdan que una recta, una función lineal, yo tengo pendiente, que le llamaba m o a veces, y ordenada al origen. Esas dos cosas nada más necesito para poder graficar una recta. Bueno, voy a arrancar acá averiguando la pendiente.
¿Cómo? Bueno, con esta herramienta que vimos recién. Dijimos que la pendiente de la recta tangente era este límite. Entonces vamos a hacer precisamente esto. Vamos a aplicarlo a esta función en particular, en este punto en particular. Entonces voy a tomar lo siguiente. Aquí A vale 1. El A, el punto en el cual yo estoy partiendo acá, ¿sí? Vale 1. La coordenada X que me dieron a mí como incógnito. Entonces voy a hacer el límite este. La M, la pendiente de la recta tangente, va a ser el límite cuando X tiende a, que en este caso vale 1, cuando X tiende a 1, de f de X menos f de 1 ahora, sobre X menos 1. ¿Sí? Solo reemplacé el A por 1, que es lo que vale en este ejemplo en particular. Bien, luego lo que puedo hacer es reemplazar la f de x por lo que tengo en este caso. F de x es x cuadrado, entonces reemplazo acá. F de x por x cuadrado, f de 1 va a ser 1 al cuadrado sobre x menos 1. Acá lo que puedo hacer, o sea, si yo trato de reemplazar inmediatamente acá, sustituir, me va a quedar 1 menos 1, 0, sobre 1 menos 1, 0, 0 sobre 0, una indeterminación. Entonces ya me adelanto y lo que hago es factorizar esto, ya que acá yo tengo una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces esto es igual a x más 1 por x menos 1. Habiendo factorizado así, yo puedo simplificar acá este x menos 1 con este y me va a quedar x más 1. Y finalmente, ahora sí puedo aplicar la regla de sustitución, de evaluar acá en el valor al cual tiende la x, 1. Entonces 1 más 1, 2. Por lo tanto, la pendiente de esta recta es 2. Una vez que tengo la pendiente, ¿cómo hago para averiguar? Lo otro que me falta para determinar la ecuación de la recta es la ordenada al origen. Eso lo puedo hacer de distintas formas, pero una forma es utilizando esta forma de la ecuación lineal, digamos, de una recta, y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, donde x sub 0 y sub 0 es un punto que pertenece a la recta, que cuál es el 1, 1, coordenada x1, coordenada y1, que yo sé que este punto, esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto de coordenadas x0 y 0, ¿sí? Entonces reemplazo x0 por 1, y0 por 1, y m, el valor de la pendiente de la recta, por el 2 que acabo de calcular, 2. Y acá ya me queda, tengo que despejar y, despejo la y, hago acá la cuenta necesaria, y me queda y como función de x. Ven que esto es una función lineal, y esta es la ecuación de la recta que me están pidiendo. Es la recta que es tangente a la parábola en el punto 1, 1, es decir, que la toca solo ahí, y esto es lo que me pedían. Y su pendiente vale 2, ven, por eso tiene acá 2x. Recuerden que esta forma de expresar la ecuación de una recta es así, y igual a m por x más n, donde m representa la pendiente, 2 en este caso, y n la ordenada al origen, menos 1. ¿Ven qué pasa por acá? Bien, entonces yo pude encontrar la tangente, la pendiente de esta recta y por ende su ecuación, utilizando el concepto este, el del límite de este cociente que me dice cuánto cambia la función. Vamos a ver una forma alternativa a esta de calcular la pendiente de la recta tangente, que puede ser más útil en ciertos casos y yo la recomiendo, digamos, trabajar con la otra por una cuestión de gusto simplemente. Que es la siguiente. Yo hago algo similar a lo que vimos recién. Tengo un valor inicial acá en la coordenada x que le llamo a, su correspondiente imagen f de a, este le llamo el punto P. Acá tengo mi curva, así mi función. Y me voy a correr hacia la derecha una cantidad h. Entonces la coordenada x de este punto va a ser a más h. Acá está. Y la coordenada y va a ser f de a más h. Este punto lo llamo Q
¿sí? Entonces de vuelta, yo acá voy a hacer, acá tengo mi recta secante, ¿sí? La que junta los puntos P y Q es mi recta secante, que la corta en estos dos puntos. Yo tengo mi cociente incremental o razón de cambio o pendiente de la recta secante, como más quieran, que va a ser la diferencia de las coordenadas y, ¿sí? F de A más H menos F de A sobre la diferencia de las coordenadas X, que en este caso es A más H menos A. Por eso acá me queda solo H, ¿sí? Esto viene de hacer A más H menos A. Entonces ahí se me cancela la A y me queda H. Esta es la pendiente de la recta secante. Y la recta tangente al punto P, ¿sí? Yo la voy a hacer ahora, no voy a trabajar con la X. Antes tenía una X ahí que hacía atender. Pero acá lo que tengo para variar, es decir, para mover el punto Q hasta el punto P, es este parámetro, este número H. Entonces, básicamente, cuando H, que representa esta distancia, tienda a 0, el punto Q va a estar junto al punto P. Entonces, este es el límite que tengo que hacer ahora. El límite cuando H tiende a 0 de mi cociente, de este que tengo acá. F de A más H menos F de A sobre H. Esta es una forma totalmente alternativa de calcular la pendiente de la recta tangente y, como les digo, es la que voy a preferir en general para hacer los ejercicios. Veamos otro ejemplo. Este. Hallar la ecuación de la recta tangente a la hipérbola de ecuación y igual a 3 sobre x en el punto 3, 1. Desde ya que el punto este tiene que ser un punto que pertenezca a la función. Podemos chequear rápidamente, pero cuando x vale 3, reemplazo ahí con 3, 3 sobre 3, 1. ¿Sí? Está ahí. Bien. Entonces, tengo que identificar, digamos, el valor de x en el cual yo quiero hallar la pendiente o la ecuación de la recta tangente. El valor de x es este, 3. Entonces acá mi a vale 3. Y voy a calcular el m haciendo este límite ahora. Voy a tomar el límite cuando h tiende a 0 de f de mi a ahora vale 3, f de 3 más h menos f de 3 sobre h. Ahora aplico la función que estoy tratando acá en este caso en particular. Mi función es esta, 3 sobre x. Entonces f de 3 más h va a ser 3 sobre 3 más h. Menos f de 3, 3 sobre 3, sobre h. Acá voy a hacer, digamos, la suma, la resta de estas fracciones. Me queda 3 menos 3 más h sobre 3 más h sobre h. El h este es lo mismo que si estuviera multiplicando acá, por eso hago este paso. H por 3 más h. Esto es todo manejo de fracciones, ¿sí? No hay nada raro acá. Y acá me queda 3, el menos este, me cambia los signos que tengo acá, me va a quedar 3 menos h. 3 menos 3 se cancela y por eso me queda menos h acá. Y acá me quedó el h este multiplicado por 3 más h. Se cancelan estos dos y me queda menos 1 sobre 3 más h. Bien, una vez que llegué acá, ahora sí hago el límite, tomo el límite. Cuando h tiende a 0, cuando h tiende a 0, 0 más 3, 3, me queda menos un tercio. Esta es la pendiente de la recta tangente a la ecuación esta en este punto. El hecho de que me haya dado negativo va a querer decir que la recta está inclinada hacia abajo. Y el que me haya dado un tercio quiere decir que está inclinada pero no tan empinada hacia abajo, sino que es más bien media horizontal si se quiere. Bien, y ahora hago lo mismo que hice recién, uso la ecuación esta de la recta que pasa por el punto de coordenadas x0 e y0, donde mi x0 ahora es 3 y mi y0 es 1. Reemplazo entonces, hago y menos 1 igual a la pendiente que calculé recién, que es menos un tercio, por x menos
mi x0 que acá vale 3. Despejo la y y obtengo esto como resultado. Esta es la ecuación de la recta que es tangente a la hipérbola esta en el punto 3,1. Menos un tercio de x más 2. Veamos cómo... Acá me dice a ver si está acá la gráfica. Ahí está. La gráfica es algo así. Esta es la hipérbola. 3 sobre x. Son las dos ramas. Y el punto 3,1 es este de acá. Y la recta en cuestión que yo averigüé es esta. Ven que la toca acá en un solo punto. Es tangente a la curva. Y como les dije, está inclinada hacia abajo. Por eso me dio negativa. Y un poco hacia abajo, no tanto. Se debe al hecho de que me dio ese valor, un tercio, que es un número pequeño, digamos, menor que 1. Bien. Ahora sí, ya después de esto, pasamos el tema de velocidades y el tema de la velocidad, el desplazamiento, hace a problemas de física, que vamos a ver después la aplicación esa, para no meter más ruido ahora con otras cosas. Así que vamos a saltar directamente al concepto de derivada, que vamos a ver que es básicamente lo que hemos estado haciendo. Bien. La derivada es por definición, ¿sí? Yo la defino así, la derivada de una función f en un punto A se denota con f' de A, ¿sí? Ese f tilde de A, y es igual a, f tilde de A es igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A sobre h. ¿Le suena? Este es el límite que vimos recién, es la pendiente de la recta tangente. Eso es la derivada. La derivada en un punto A, la derivada en un punto, es este límite. No es otra cosa que lo que hemos estado haciendo. Si quieren llamarle pendiente de la recta tangente, es lo mismo. Es justamente eso la derivada. Le llamo derivada y la defino así. Alternativamente puedo usar la otra forma de presentarla. ¿Recuerdan? Límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Algo que es importante aclarar acá, a esta altura, es que el resultado de hacer esto, o esto, me da un número, ¿sí? Un número real. Ese número representa la pendiente, el cambio, digamos, que experimentó eh, la curva en ese punto, la pendiente de la recta tangente. Pero me da un número, no me da una función todavía. Ya vamos a ver cuando entra el tema de la función derivada. Pero por ahora, esta es la derivada, ¿sí? En un punto. Esto me da como resultado un número, ¿sí? El valor, al evaluar el límite, me va a dar un número dado. Voy a hacer una aclaración acá. Esto, al ser un límite, puede que eventualmente no exista. ¿Cuándo no existía el límite? Bueno, cuando yo tenía una discontinuidad, ¿sí? Que diferían los límites laterales, o cuando me daba infinito. Y yo voy a tener que me da infinito cuando tenga asíntotas o esas cosas. Entonces vamos a ver que en esos casos no está definida la derivada. No existe en ese punto, en ese valor. Ya vamos a ver ejemplos. Veamos un ejemplo de los que está acá en el libro. Hallar la derivada de la función esta, f de x igual a x cuadrado menos 8x más 9. Una parábola, ¿sí? Es una ecuación cuadrática. En el punto 2, ¿sí? En x igual a 2. Ahí quiero averiguar la derivada. Ven que ahora ya estoy preguntándome por la derivada, no por la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto tal. Yo quiero hallar la derivada de esta función en x igual a 2. Entonces, en mi definición, el 2 va a ser mi a. Es el a que aparece acá en la fórmula. Voy a hacer esto, voy a hacer f' de 2. El límite cuando voy a usar esta forma. H tiende a 0 de f de 2 más h menos f de 2 sobre h. Aplico la función que tengo en este caso. Acá puede que sea medio largo, pero bueno,
mi f es todo esto. Entonces donde aparece x voy a tener que reemplazar con 2 más h. Me queda 2 más h al cuadrado menos 8 por 2 más h más 9. Menos f de 2. Esta función evaluada en 2. 2 al cuadrado menos 8 por 2 más 9. Acá toda esta cuenta me queda 4 menos 16 más 9. Todo eso me da menos 3. ¿Sí? Y acá, bueno, acá puedo hacer el cuadrado de este binomio. 4 más 4h más h cuadrado menos, acá puedo distribuir. Menos 8 por 2 es menos 16. Menos 8h más 9 menos el menos 3 que me quedó acá. Bien, y ahora tengo que empezar a cancelar lo que se pueda. Acá yo veo que los valores de esto, yo tengo 9, menos menos es más. 9 más 3 me queda 12. Más 4, 16. 16 positivos se van con este 16 negativo, por eso los he tachado todos. Y me queda 4h más h cuadrado menos 8h. Entonces me va a quedar h cuadrado. Y 4h menos 8h son menos 4h. Eso me quedó en el numerador. En el denominador sigo teniendo la h nomás. Acá arriba puedo sacar factor común h y cancelar esta con esta. Y lo que me quedó ahí, finalmente, evaluar el límite. ¿Sí? Me queda 0 menos 4 es menos 4. Por lo tanto, ese es el valor de la derivada en el punto 2. Vale menos 4. Que nosotros sabemos que también se corresponde con la pendiente de la recta tangente a esta parábola en el punto de coordenada x igual a 2. La m vale menos 4. ¿Sí? Por lo tanto, f' en 2 es igual a menos 4. ¿Sí? Recuerden que el resultado de la derivada en un punto es un número. No va a haber x acá, ni h, ni nada. Solo un valor. Bien, veamos lo que es el tema de esto que yo les empecé a hablar, de utilizar una notación que se usa mucho en física, la van a ver bastante, que es la notación de los delta. Para hacer referencia a lo que yo les dije, que esta cuenta que estamos haciendo acá, con lo que definimos la pendiente de la recta secante y de la recta tangente, me da una noción de cuánto cambia la función. Bueno, es justamente eso lo que se trata después, lo que se llama razón de cambio o cociente incremental. Es lo que he estado haciendo, digamos. La función experimenta ante un cambio en x, ¿sí? De x1 a x2. Ese cambio lo puedo calcular simplemente restando los valores, x2 menos x1. A esa resta se la simboliza así, con la letra griega delta mayúscula, que es un triángulo que se le pone adelante. Y siempre el delta delante de algo me va a significar eso, una variación de esa cantidad entre estos dos valores, por ejemplo. Y la correspondiente variación o cambio en i, ¿sí? I2 menos i1 lo voy a escribir como delta i. Por lo tanto, yo puedo escribir mi cociente incremental, el que estaba viendo recién. Ven que yo tengo mi función igual a f de x, y acá tengo el cambio que experimentó en x y acá el cambio que experimentó en y. Esta distancia, esto es x2 menos x1. Esto x2 menos x1 es el delta x que yo les dije recién. El delta x es esta distancia. Y el delta i va a ser i2 menos i1, es decir, este segmento de acá. Eso es delta i. Por lo tanto, yo puedo definir una razón de cambio promedio entre x1 y x2 como delta i sobre delta x. O lo que es lo mismo i2 menos i1 sobre x2 menos x1. Este es el cociente que estaba usando recién. Es la pendiente de la recta secante, no es otra cosa. Y puedo definir lo que yo llamo una razón de cambio instantánea, que es justamente tomando el límite. El límite cuando este punto tiende a este, o lo que es lo mismo, x2 tiende a x1, o lo que es lo mismo, cuando delta x, que es esta distancia, tiende a 0. Por lo tanto, la razón de cambio instantánea va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de
este cociente que estoy haciendo yo, el cociente incremental, delta i sobre delta x. O, si quieren otra forma de expresarlo, es el límite cuando x2 tiende a x1 del cociente incremental. Eso es, por definición, la derivada de f en el punto x1, f' de x1. Bien, acá hay una ejercitación que pueden hacer, digamos, en la página 150 a 153 del libro. 150. Pueden ver de hacer los ejercicios 3, 4 y el 5 al 8. Sería 3. Este de hallar la pendiente de la recta tangente a la parábola es como el que está ahí en el ejemplo. El 4, encuentra la pendiente de la recta tangente a la curva, también similar. Estos del 5 al 8, encuentra la ecuación de la recta tangente a cada una de las siguientes curvas en el punto dado. Le dan la función y el punto. Y tienen que hacer lo mismo que en el ejemplo. Algunas pueden que les lleven un rato, porque vean, acá tienen una cúbica y acá tienen una función racional, entonces esto les va a llevar un trabajo hacer el límite de todo el tema este. Pero bueno, justamente eso para que practiquen. Y bueno, después ya les sumaré ejercicios. Por ahora me conformo con que hagan estos y alguno donde hable ya de la derivada. A ver el 21. No, ese hay que dibujar. 22. 31. Estos. 31 a 36. Acá pueden calcular esto. La derivada f' de a en cada una de las siguientes funciones. ¿Sí? Esto en realidad les va a quedar, como acá no le dan un valor específico de a, les va a quedar en función de a. Quizás los confunda un poco, ya después lo vamos a hacer. Por lo pronto hagan esos del principio, que es allá la recta tangente, que son iguales a los de los ejemplos. Ya la próxima vamos a ver lo que es la función derivada. Acá hay muchos de razones de cambio, pero me conformo con que hagan estos para distintos tipos de funciones, ¿sí? De hallar la ecuación de la recta tangente.